doctor, ya estamos presentando. Un minuto, por favor. Aprovecharé para mencionarles, varios de ustedes participaron en la investigación de viscosidad sanguínea en altura en pacientes normales. Queremos culminar ya la investigación para poder publicar. Entonces requerimos de la colaboración de 50 estudiantes o 50 casos, 50 participantes varones entre 20 y 40 años. Con ellos estaríamos culminando si tuvieran a bien colaborar. Y esto es muy interesante, ¿no? Como saben ustedes, se benefician con los exámenes auxiliares de control, con scan cerebral para determinar el flujo cerebral sanguíneo de una persona en estado clínico estable. Y esperamos vuestra participación, que va a ser merituada, ¿no? Una nota considerable para la investigación en el curso. Estos estudios preliminares de viscosidad sanguínea ya estamos viendo resultados favorables en lo que indica un incremento de la viscosidad sanguínea con un incremento también en el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Particularmente dentro de mi línea de investigación en inflamación, esto es muy importante, ¿no? Esperemos que podamos crear ya un valor basal de velocidad sanguínea en los pacientes para que en buenas personas protección biosanitaria, ¿no? En el comité, un comité epidemiológico de control de la población, ¿no? Entonces, probablemente esto sea de que cuando la persona empieza a incrementar su viscosidad sanguínea, ya es un indicador de pronóstico severo de que esa persona pueda contraer una enfermedad determinada de acuerdo a su condición genética. Por ejemplo, con abuso alimentario en 5 años de algún carbohidrato, de proteínas o de grasas, va a posiblemente incrementar su viscosidad sanguínea y ponerlo vulnerable o con alto factor de contraer obesidad difícil de tratar, o una diabetes, hipertensión arterial, artritis reumatoide, afecciones cardiovasculares, y que todas estas patologías inician su proceso inflamatorio nocivo en el sistema capilar a nivel del lecho endotelial. Y por eso sería muy importante, ¿no?, el incremento de la viscosidad sanguínea, porque incrementaría al alterarse su flujo sanguíneo de perfusión laminar, ¿no?, ya a un flujo sanguíneo turbulento. Que todo eso es un proceso inflamatorio nocivo subclínico, o sea, sintomático, y ya cuando la enfermedad se declara, recién pues la enfermedad se hace sintomático, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante esto, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuántos casos clínicos en fitoterapia van a ser presentados? 2, doctor. Muy bien, entonces... 2 casos, doctor. Bien, entonces podemos, ya no hay ninguna otra participación. ¿No había pendiente algo de la clase teórica? Perdón. ¿Había pendiente algo de clases de la clase teórica última?
¿Aló? No, doctor. Bien, entonces empezaremos con No, está en la orden. presentación de los casos clínicos, ¿ya? En estos casos clínicos es muy interesante la participación de cualquier integrante de la sección, ¿no? Para saber abordar los casos clínicos. Y nos va a dar más experiencia, ¿no? Para poder opinar, criticar, debatir, discutir un caso clínico. Bien, empecemos entonces. Buenas tardes, doctor y compañeros. Todos en esta oportunidad, a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre casos clínicos de la fitoterapia. Siguiente, por favor. Para definir principalmente la fitoterapia. Sí, disculpe, doctor. Mendieta Curio. Siempre pongan su apellido previamente, ¿ya? Y una pequeña introducción a lo que van a presentar o el punto principal. Bien, perdone, ¿cómo era su apellido? Mendieta Curio, doctor. Disculpe. Bien, gracias. Ya. Para dar una introducción a la fitoterapia y así dar a conocer los casos clínicos, la fitoterapia va a ser la ciencia que va a estudiar la utilización de los productos de origen vegetal con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir o atenuar o curar un estado patológico. Según la OMS, es una planta medicinal, perdón, es aquella que tiene como sustancia un principio activo que puede ser utilizado con fin terapéutico o preventivo. La OMS también define como droga como parte de la planta medicinal utilizada de forma terapéutica. Y esta se considera como una droga vegetal de las plantas, que va a ser parte de ellas como puede ser plantas, algas, hongos, hortalizas o flores que van a tener un principio activo que van a generar una acción farmacológica. Siguiente, por favor. Debe conocer principalmente algunos conceptos para comenzar a hablar de fitoterapia. Entre los conceptos que se deben estudiar antes es la botánica, la farmacognosia, las materias primas naturales y la farmacología. La botánica es de que debemos conocer la morfología y la fisiología de las plantas a las que vamos a estudiar, así conociendo su bioquímica y su taxonomía. Esto quiere decir de que vamos a tener que conocer la planta, vamos a tener que conocer si es que el principio activo lo contiene la hoja o las flores, o por ejemplo algunas plantas contienen el principio activo en la raíz. La farmacognosia va a ser cómo va a actuar este principio activo en el cuerpo humano. Las materias primas naturales va a ser si es que vamos a extraer esta sustancia o este principio activo a través de fuentes animales o fuentes vegetales. En este caso serían fuentes vegetales. Y la farmacología vamos a tener principalmente la acción de los principios activos de las plantas, cuál va a ser la molécula o la sustancia que va a tener la planta, de qué forma va a actuar y cuán efectivo va a ser la acción para prevenir o tratar algún estado patológico. Siguiente, por favor. ¿Cómo actúa la fitoterapia? Actúa a través de la medicina alopática. La medicina alopática va a ser aquella que va a estudiar los fármacos a través estudia los fármacos para tratar la sintomatología. Esto quiere decir, por ejemplo, que si es que la persona tenga algún estado patológico en el que, por ejemplo, tenga fiebre, estudia el principio activo que va a contrarrestar la fiebre, no directamente tratando el estado patológico, sino tratando la sintomatología. Entonces, tenemos el principio activo. El principio activo va a estar en la planta estudiada en alguna parte específica de su taxonomía y este debe ser previamente estudiado. Va a servir para tratar o prevenir la enfermedad a la que nos vamos a encargar o la que está en estudio. Y este principio activo previamente estudiado debe tener dos características. Debe ser un producto fitoterápico y debe tener también una síntesis química. ¿Por qué debe ser un producto fitoterápico? Porque se debe encontrar una efectividad sobre la molécula aislada. Debe tener
un rango mayor al umbral de efectividad para que este sea considerado, porque a pesar de tener algunas plantas la molécula o el principio activo, estas no van a llegar al umbral para que sean funcionales. Por lo tanto, este debe ser estudiado y debe llegar a ese umbral para poder ser funcional, y esto debe ser estudiado en un laboratorio. Y la síntesis química va a ser el conjunto de los principios activos, cómo pueden ser usados juntos para tratar o prevenir alguna enfermedad. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a Mendoza Vargas, doctor. Ahora vamos a ampliar un poco más información acerca de las plantas que se han investigado en nuestros casos clínicos. El primero es el romero, que su nombre científico es Romarinus officinalis. De esta planta se van a utilizar principalmente las hojas y las ramas, y a veces se pueden utilizar las flores. La vía de administración puede ser por infusión, por tintura de romero, por cocción. Y la vía de administración que generalmente conocemos es oral o cutánea. Las propiedades que se le indican a esta planta son las de acción antiespasmódica, analgésica, antiinflamatoria, antihepatotóxica y también tiene acción antibiótica. Por esto es que su uso externo se ha indicado, por ejemplo, como antirreumático, cicatrizante y estimulante del cuero cabelludo, que creo que es la que la mayoría conocemos. También se puede utilizar en problemas dermatológicos, en hipotensión y lavados vaginales. Siguiente, por favor. Bueno, como lo mencioné, las características farmacológicas son estas, y las contraindicaciones: está contraindicado en mujeres embarazadas, en personas que tengan síndrome de colon irritable, estreñimiento, insomnio o Alzheimer. Esto debido a que sus efectos secundarios pueden provocar irritación del estómago, de los intestinos en sí, de la vía digestiva, y también puede provocar el aborto. Siguiente, por favor. Ya. R. roqueselia. Ahora vamos a continuar hablando de la árnica, que tiene como nombre científico Heterotheca inulodois. En este caso, lo que se va a usar de la árnica son las flores y los tallos en diferentes formas, ya sea por infusión, cocción, como tintura, en microdosis o cataplasma. En este caso, la vía de administración vienen a ser dos, tanto oral y de forma cutánea a la zona local, ¿no? Esta planta, la árnica, va a tener una actividad antioxidante y también una propiedad antiinflamatoria. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la toxicidad de la árnica, tiene alto rango de seguridad en el consumo interno, en el cual se va a recomendar no consumirlo por más de 15 días de tratamiento. En cuanto a las contraindicaciones, se tiene que evitar administrar en aquellas personas que tengan alergias o hipersensibilidad a esta. Y bueno, como efectos secundarios puede presentar lo que es taquicardia, un aumento del tiempo de sangrado, un eczema facial y posiblemente una dermatitis. Siguiente, por favor. Compañeros, buenas tardes. Figueroa, doctor. Buenas tardes. Bueno, vamos a tener la hoja santa, esta es, o también denominada hierba santa o hierba bedionda del Perú. Bueno, vamos a ver que dentro de su nombre científico es Auritum, la familia botánica es la Piparacea, y vamos a tener sinónimos populares en el nombre, que es acoyo, hierba de anís, hoja de cáncer, momo, hierba santa, cuello quelite, entre otros. Y bueno, para acotar una de los usos o de las costumbres que se tiene, es que esta es parte de una costumbre tradicional para la preparación del primer baño que se hace a un recién nacido, y esto en la región de Ancash. También esta es utilizada o destaca en ciertos rituales, ya sea que esta se utiliza contra el susto, como un baño, o a lo que dicen el mal de aire. También es utilizada para hacer como baños de sol. Y bueno, sí, perdona, es bien raro, ¿no? Que dentro de sus indicaciones tiene todas las que están listadas ahí, pero no hay nada contra el cáncer, ¿no? Pero uno de sus nombres populares
es hoja de cáncer. Entonces, esto nos da un mensaje, ¿no? En etnobotánica es un mensaje clave, ¿no? Quiere decir que esta hierba tiene propiedades anticancerígenas, ¿no? Como se están demostrando en muchas plantas medicinales que tienen otros usos, pero tienen propiedades antimitóticas, de inducir apoptosis, de despertar la cascada de apoptosis en el caso que sea necesario. Una persona que la apoptosis es un mecanismo defensivo muy importante para evitar la mutación o la propagación o el inicio del cáncer, ¿no? Entonces, es muy interesante este dato, ¿no? Por eso es muy importante que cuando hagan tesis o investigaciones en vuestra especialidad, se conecten siempre con etnobotánicos, ¿no? Con especialistas en farmacopea fitoterapéutica, ¿no? O etnofarmacólogos, para poder hacer investigaciones consistentes, ¿no? Como lo hacen otros países, ¿no? Entonces, así podemos desarrollar bastante investigación y bastante conocimiento productivo que resuelva problemas de la sociedad. Muy bien, sigamos. Bueno, dentro de las indicaciones vamos a tener que es utilizada para el tos, bronquitis, asma, laringitis, dolor de estómago, el reumatismo, dolores musculares, afecciones de la piel y patologías renales. Las partes que se utilizan son las hojas y los tallos internos. Siguiente, por favor. Bueno, el modo de empleo es la cocción, también tintura y microdosis. La vía de administración, vamos a ver que es oral y cutánea. La evaluación farmacológica es la actividad analgésica, antiespasmódica y antibiótica. Y esto, como bien lo dijo el doctor, se sugiere que es debido a los flavoides que presenta, que es uno de los principales componentes que generalmente se estudia en la mayoría de tesis que están relacionadas con esta planta. Y bueno, vamos a ver que los flavonoides son pigmentos naturales que van a proteger del daño de los oxidantes. Estos limitan la acción de los radicales libres y bueno, van a reducir el riesgo de padecer. En este caso, sería en relación al cáncer o enfermedades cardíacas. Y bueno, van a mejorar también los síntomas alérgicos y también, como anteriormente dije, en el caso de la artritis. Y bueno, también se dice que pueden aumentar la actividad de la vitamina C. Bueno, tenemos el uso combinado. Se puede combinar con la árnica, el romero, también la lagaña de perro. También indica que no se puede dar combinada con la ortiga. La toxicidad se considera que es una planta no tóxica. En algunas partes es utilizada como condimento de alimentos. Y bueno, también las contraindicaciones es no consumir en el caso de alergias a esta planta. Y dentro de los efectos secundarios tenemos la dermatitis por contacto. Siguiente, por favor. Antes de que pases, es importante tener en cuenta este dato también de la vitamina C, ¿no? Ustedes saben que la especie humana en algún momento de su evolución tenía en su metabolismo la producción de vitamina C. Después de ahí, por fenómenos no conocidos evolutivos, dejamos de producir la vitamina C y somos dependientes, ¿no? Dependientes de vitamina C, de tal manera que la población ahora, con el tipo de alimentación, la población moderna tiene permanentemente una hipovitaminosis de la vitamina C, ¿no? En algunos leve, moderada, y en casos de malnutrición crónica es severa, ¿no? Que condiciona a muchos factores de riesgo de condicionar múltiples enfermedades autoinmunes o infecciones fáciles, ¿no? Como ahora el COVID-19, ¿no?
que se tiene que, incluso en otras clínicas, iniciar rápidamente con vitamina D y vitamina C para mejorar el pronóstico de rehabilitación del paciente COVID-19, ¿no? Es así como también la población moderna actual tiene deficiencia de magnesio, ¿no? Hay una hipomagnesemia leve, moderada, severa, según el tipo de su alimentación y de su calidad de vida o hábito alimentario, ¿no? Entonces, aquí también hay para investigar, ¿no? Cómo puede ser la sinergia, ¿no? De esta planta medicinal para no gastar mucho, por ejemplo, en comprar vitamina C farmacológica, y si podemos con esta planta complementar y menos gasto en vitaminoterapia, ¿no? De la vitamina C, ¿no? Son datos muy importantes a tener en cuenta. Muy bien, sigamos. Ya. Guillén Cusihuamán, doctor. Bueno, este es un caso clínico del 2017. El título es Fitoterapia y Sonoterapia en paciente con espolón calcáneo. Como hemos visto en la introducción de la teoría, vamos a ver que la mayoría de pacientes que la mayoría de casos clínicos que vamos a encontrar con fitoterapia en el Internet van a tener unas características en común. Lo primero es que muchas de ellas tienen una cronicidad en su patología. Y lo segundo es que la medicina tradicional, la farmacología, ha llegado ciertamente a un punto límite. Por ejemplo, en pacientes con asma que son crónicos y que están con corticoides y tienen ya efectos adversos. Entonces, es un punto donde se comienza a pensar en opciones, en otras opciones aparte de la farmacología tradicional. Entonces, tenemos este caso clínico que es de una mujer de 55 años, de sexo femenino. Va a tener un tiempo de enfermedad de 3 años. La forma de inicio es insidiosa y el curso es progresivo. Ya. ¿Cómo es la historia de la enfermedad? Esto va a ser un dolor que se va a ubicar en el talón de ambos pies, que va a comenzar por la mañana y va a empeorar durante la tarde al hacer todas las actividades que tienen que hacer el día. Y se va a volver insostenible cuando esté mucho tiempo de pie. Y la paciente va a referir que desde hace 3 años se ha vuelto el dolor intolerable, entonces consume diclofenaco sin prescripción médica durante los 2 años anteriores a la consulta. Entonces, lo que nos llama de aquí sería primero lo crónico de su enfermedad. Son 3 años de dolor de los talones en ambos pies. Y lo segundo que nos debería llamar la atención es la automedicación que la paciente se hace con diclofenaco. El diclofenaco es un AINE, como nosotros ya conocemos. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que nos podrían ocasionar con un consumo tan crónico de este medicamento? Primero, a la cabeza, las úlceras gástricas. Entonces, probablemente la paciente haya llegado también por la molestia de los talones, pero también tendríamos que hacerle una revisión del aparato gastrointestinal para confirmar el estado. Siguiente, por favor. Hasta entonces se hace el diagnóstico de espolón calcáneo. ¿Qué es el espolón calcáneo? El espolón calcáneo va a ser una deformidad ósea en el calcáneo que va a ocasionar que haya un crecimiento como si fuera un espolón o una astilla. Y esto va a traducirse en lastimar la fascia del pie. Y como va a haber micro rasgaduras en la fascia, va a haber ese dolor que se va a incrementar con las actividades diarias. Entonces, el objetivo de este caso clínico ha sido demostrar la efectividad del tratamiento de fitoterapia con la sonoforesis. Se ha llevado a cabo los dos. ¿Y cómo? Lo primero que se ha hecho ha sido una evaluación de la paciente. Se ha utilizado la escala de Pain Detect, el cuestionario de McGill y también la fuerza muscular con los arcos en movimiento. Vamos a ver en la tabla de derecha, la primera, cómo ha sido la evolución del primer día, en cuánto estaba el dolor. Estaba en 8 de 35. Todas estas escalas que mencioné son características o van a caracterizar el dolor. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en el pie izquierdo y en el pie derecho van a ver estos niveles de dolor moderados a severos, 5 de 10, 7 de 10.
en la escala de McGill, que también va a ser la percepción del dolor subjetivo y objetivo, es 14 de 66 y 16 de 66. Entonces, a esto a la paciente se le ha aplicado la terapia primero de ultrasonido portátil. Y se ha aplicado en fitoterapia 1 kilogramo de gel a base de plantas medicinales. Y estas plantas medicinales son 100 gramos de extracto natural de plantas frescas de árnica, hoja santa, romero y 30 gramos de carbopol y 10 de metilparabeno. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, mi compañera al hablar de hoja santa dijo que generalmente no se utilizaba sola, sino que para calmar dolores, por ejemplo, en una enfermedad reumática, se combinaba mucho con el romero y con el árnica. Entonces, se ha planteado y se ha hecho este tratamiento por 8 días. Vamos a ver la mejora traducida en el cuadro de inferior de la derecha, donde vamos a ver que la percepción del dolor ha disminuido muy significativamente. Vemos que en el pie derecho, por ejemplo, estaba 5 de 10 y en el 8º día va a ser 0 de 10, o sea, no va a haber dolor. Y en el izquierdo, que era el más grave, que era de 7 de 10, ahora está 2 de 10. Entonces, también en la percepción que vemos en la escala o las características subjetivas y objetivas combinadas con la escala de McGill, vamos a ver que el dolor ha disminuido bastante, desapareciendo en el pie derecho y conservándose ligeramente en el pie izquierdo. Entonces, como vemos, el tratamiento el tratamiento de fitoterapia con sonoforesis ha sido bastante exitoso en el tratamiento de esta paciente. Y vamos a ver por qué en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Muy bien, yo voy a hacer lo que es la discusión. Mi nombre es John Erico Barrubias. Bueno, en este caso de la discusión, ¿no? Lo que ofrece este tratamiento es dar a conocer otra alternativa natural, ¿no? Y obviamente con natural significa que no sea invasiva, como es la fitoterapia para disminuir el dolor, pues, de la inflamación de la fascia plantar, ¿no? En este caso se ha utilizado 3 plantas medicinales, la árnica, la hoja santa, el romero, especialmente por sus principios activos que tienden a ser antiinflamatorios y analgésicos, que obviamente van a ayudar, pues, al dolor crónico de diversas patologías, principalmente en problemas osteoarticulares. Y obviamente el objetivo de esto ha sido también por reemplazar el ingerir, ¿no?, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, que obviamente no van a obtener los mismos resultados porque son de manera sistémica, ¿no? En cambio, este tipo de aplicación pues va a ser mediante un gel. Y obviamente con respecto a la sonoféresis, que es una técnica que consiste en que este gel que se está aplicando localmente pues pueda ingresar, ¿no?, hasta las partes más profundas de la piel, ¿no?, y obviamente ir directamente hacia la lesión. Luego lo que podemos ver es que al aplicarlo en la piel, los corpúsculos de Pacini van a detectar pues las vibraciones provenientes del ultrasonido y van a activar pues lo que es la bomba de sodio-potasio y van a generar un potencial de acción. Y este potencial de acción pues va a enviar un impulso nervioso por unas vías aferentes que van a llegar pues a la médula ósea y luego van a llegar al tálamo, y de esta manera es como se obtiene una disminución del dolor y también los síntomas, ¿no?, que van a ser subjetivos del espolón calcáneo, ¿no?, también van a mejorar. Eh, con respecto a lo que es la sonoféresis, que es lo que ayuda, ¿no?, a la administración de esos tejidos profundos, va a ser lo más importante acá, porque este gel, obviamente este preparado tiene que ser en gel, porque va a hacer que este se fluidifique y penetre mejor las capas y ya pues llegue, ¿no?, directamente a la lesión. También se ha dicho que este tipo de ultrasonido pues es utilizado bastante en lo que son los dolores crónicos y persistentes que resisten a otros tratamientos. También es usado pues cuando hay hipersensibilidad en los tejidos, porque en este caso, cuando usas otros tipos de soluciones tópicas, tienes que realizar masajes, ¿no? En cambio, combinando esta técnica con el gel más la sonoforesis, eh, lo que logras es pues evitar ese dolor, ¿no?, todo ese malestar del masaje y obviamente en personas que son hipersensibles eso va a ayudar bastante, ¿no? Perdón, doctor, una pregunta. Sí, doctor, dígame.
no recibió ningún tratamiento por vía oral, todo ha sido vía tópica, local. Sí, doctor. Bien, y las 3 plantas medicinales en gel, más la sonografía, ¿no? La sonoforesis. Claro, la sonoforesis. Sí, doctor. Más o menos en cuántas sesiones hacía por semana o por día. Doctor, han sido, lo que detalla el artículo es que han sido 8 sesiones, doctor. Pero ¿en qué intervalos? ¿En qué frecuencia puede comentar a la otra doctora, la doctora que estaba exponiendo? Sí, doctor, lo que se ha hecho es 8 sesiones en 8 días. Ese era el principal objetivo. Se ha hecho la evaluación antes, se ha hecho, por ejemplo, la caracterización antes de la paciente de cómo era el dolor, la funcionabilidad. Claro, o sea, probablemente una sesión por día, ¿no? Sí, una sesión por día. Bien, continuemos. Está bien, doctor. Bueno, por este motivo es que la fitoterapia, ¿no? Y la sonoforesis son técnicas, pues, de tratamiento que ofrecen magníficos efectos terapéuticos, ¿no? Lo cual queda evidenciado, pues, en los resultados que se han presentado en este artículo, porque se ha tenido una resolución de aparentemente el 95%, ¿no? Incluso más del 95%. Obviamente esto se acompaña, ¿no? Con lo que es una reducción del dolor y el aumento de funcionalidad en el pie, ¿no? Obviamente porque el cuadro pues presentaba, ¿no? Inmovilidad al dolor, impotencia al dolor. Y aparte de esto es que aportan también otras ventajas, como por ejemplo, no se dañan los tejidos, no existe la posibilidad de infección, no produce ningún dolor, no se siente calor y no tiene pues ningún efecto secundario negativo. Y obviamente, como mencionamos antes, es especialmente indicado pues en personas que son muy, muy sensibles, ¿no? Que tienen esta hipersensibilidad, y justamente todo esto es que traduce a que este método sea pues bastante seguro y fiable. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a las conclusiones, a lo que se ha llegado es que, ¿no? Que el uso de la fitoterapia combinada con la sonoforesis logró disminuir la sintomatología del espolón calcáneo y mejoró la calidad de vida del paciente. También se ha obtenido pues un resultado positivo, ¿no? En el paciente portador de este espolón calcáneo, del cual se curó el 95% en ambos pies en 8 sesiones, como venimos mencionando, donde el pie derecho pues tuvo una resolución del 100% y el pie izquierdo un 95%, ¿no? En lo que respecta a la disminución del dolor con respecto a los datos clínicos referidos anteriormente. Y obviamente, algo importante que se ha visto acá es que a partir de la quinta sesión ya se ha tenido una mejora satisfactoria, ¿no? Aparte de ello, es que el paciente pues notó una mejoría de los síntomas subjetivos, ¿no? En este caso, como es la movilidad, la fuerza muscular, la impotencia funcional, en este caso también podría mencionarse. Y obviamente el tratamiento pues resultó siendo un método muy eficaz, indoloro y de fácil aplicación. Siguiente, por favor. Sí, antes, a ver, el doctor Aguirre Vaca. Aguirre Vaca. ¿Está? Bien. Bautista Carrasco. Sí, doctor, presente. A ver, doctora, ¿el paciente se curó o no se curó? Bueno, doctor, en el caso del paciente ha habido una mejora con lo que son los síntomas que él tenía. ¿Se curó o no se curó? La pregunta es puntual. Bautista Carrasco, ¿no? Sí, doctor. A ver, Chura Sequeiros. Presente, doctor. A ver, la misma pregunta. Sí se podría considerar que sí, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué dice que se curó? Porque como indicaba, ¿no? Que al 95% de ambos pies, había presentado la cura, ¿no? Haciendo el uso de esta planta. Sí, pero el espolón sigue. La paciente si le pregunta a usted, y doctora, y si me vuelve el dolor a la semana, ¿qué me indica usted? ¿Qué le diría?
A ver, ¿quién participa? Háganlo dinámico. A ver, bueno, Tribeño. Perdón, alguien está levantando la mano. García Castillo. Doctor García Castillo. Doctor, la intervención ya sería quirúrgica. ¿Cómo le diría al paciente? Sí. Está, creo, ya 3 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene del dolor? Sí, A doctor, ver, 3 años. 3 años. Entonces, ¿qué dicen, no? El paciente es, doctor, es su tía materna. Entonces, ¿qué le dice? 3 años y usted lo ha tratado, le ha quitado el dolor, pero la pregunta de la paciente es, sobrino, ¿y qué hago si a la semana me vuelve el dolor? ¿Qué le dice? Doctor, si le vuelve el dolor es que ya necesita una cirugía para poder intervenir eso. Y así llegar a la... A ver, uy, se va a asustar su tía. Uy, ¿cómo me voy a operar de esto? Me van a cortar la planta del pie, el talón, le va a decir, ¿no? A ver qué dice la doctora Guillén Cusihuamán, que se junta en el consultorio, a ver, para que resuelvan el problema. Ya. Lo que hemos visto es, bueno, la utilización de la sonofototerapia con sonoforesis, perdón, y con la fitoterapia para el alivio de los síntomas y de la movilidad. Pero el espolón calcáneo es una deformidad ósea. O sea, si es que la paciente va a dejar de ponerse los geles o las plantas y va a comenzar a hacer una rutina normal, la fascia va a volver a lastimarse porque la deformidad sigue ahí. Entonces, se presenta como una alternativa para el control de los síntomas sin que sea tan invasivo ni con tantos efectos a largo plazo como por ejemplo la administración de AINES, que sería continuo. Hemos visto en el antecedente que la paciente toma diclofenaco 2 años y probablemente lo hace condicional al dolor. Si le duele todos los días, tomará pues uno todos los días. Entonces, para mí la solución definitiva que sí indican es la cirugía, pero se podría utilizar también la fitoterapia como alivio de los síntomas mientras se va programando. Es un coadyuvante, o sea, los dos no tienen por qué andar separados, sino debe haber un trabajo conjunto de ambos, de la fitoterapia, de los efectos alternativos con la medicina normal. A ver, está pidiendo la participación el doctor Covarrubias. Doctor, disculpe, con respecto al caso, la cirugía ya es ya en casos severos, ¿no? Lo que normalmente se recomienda en este tipo de pacientes es que realicen nuevos hábitos. Por ejemplo, una de las cosas más... Para usted, a ver, doctor Covarrubias, ¿el caso es leve, moderado o severo? Es un caso moderado, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué no es severo? A ver, entramos ya en discusión. Van participando activamente. Doctor, porque la paciente refiere, ¿no? Que tiene dolor crónico, ¿no? Pero no tiene, pues, lo que es la limitación funcional. Obviamente sigue haciendo sus actividades diarias, pero no tiene una limitación, pues, propiamente. En cambio, en los casos severos que sí requieren cirugía es cuando ya tienen esa impotencia, ¿no? Ya no pueden, pues, realizar las actividades cotidianas. Bien, bien. ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien está en desacuerdo? Entonces es un Doctor, caso moderado. Adelante, ¿quién? bueno, solo acotar que dentro de la historia de la enfermedad, Doctora Catare. bien que se va. Solo mencionar que la paciente dentro de la historia de la enfermedad menciona que no puede hacer sus actividades sin tomar la pastilla, porque el dolor empeora al atardecer, o sea, y al estar de pie, necesita siempre un alivio mm, con medicamentos, porque si no, no puede continuar sus actividades. Entonces plantea usted que está entre moderado y severo. Sí, doctor, yo creo que es moderado, más severo. Claro. Sí, acostúmbrense en las discusiones clínicas para medicina, un debate clínico en medicina.
en negativo o positivo, ¿no? Entonces, eso es importante a tener en cuenta. Entonces, ya estamos ya acá en la actividad del caso clínico, ¿no? Para el doctor Covarrubias es moderado, para la doctora Guillén es moderado a severo. Bueno, entonces ahora, ¿quién se atreve a indicarle ya totalmente a la paciente qué decirle? ¿Cuál es la conducta a asumir? ¿O qué más puede preguntar? Adelante, doctor. Doctor, disculpe, como le mencionaba hace rato, lo que se recomienda en estos pacientes es, obviamente, como no tenemos muchos datos, por ejemplo, en el peso, obviamente si es una persona con sobrepeso, pues se le recomienda que baje de peso, ¿no? También otra cosa recomendable en este caso es usar, pues, plantillas personalizadas, pues, en este caso, para destensar, ¿no? Lo que es la fascia plantar. Obviamente todo esto pues con un calzado adecuado y aparte pues como dije anteriormente, tener nuevos hábitos, ¿no? En este caso ejercicios, estiramientos, ¿no? Y obviamente lo que recomiendan acá es que el calzado correcto también es una manera de prevenir pues la recurrencia del dolor. Claro. O sea, vamos ya a una revisión, ¿no? De la historia clínica integral, ¿no? Holística, en qué trabaja, en cuál es su ocupación. La paciente le pregunta a usted, ¿y por qué me aparece eso? ¿Qué cosa es el espolón? Usted le explica que es como una aguja y que está pues hincando, ¿no? Y todavía en los dos pies me agarra, me tiene. ¿Por qué aparece? ¿Qué le dice usted? ¿Cuál es la causa del espolón calcáneo? Doctor, en este caso las causas son pues obesidad, sobrepeso, practicar deportes en superficies duras, calzado inadecuado. También está relacionado con lo que es la laxitud ligamentosa y enfermedades reumáticas, doctor. También mencionaban sobre el pie en valgo y claro, pie valgo, ¿no? Y pie cabo. Entonces, tienen que hacer toda una ampliación de la análisis, si no lo han hecho más antes, ¿no? De los factores precipitantes, factores desencadenantes, factores de riesgo que hayan podido contribuir en la aparición de factores causales en la aparición del espolón de la paciente, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, le dan pues ya todo un plan de tratamiento como para dar una última opción de que todavía no se opere, ¿no? Y dado eso, ya el siguiente paso definitivamente sería pues ante el tratamiento ya ineficaz médico, entonces sería una posibilidad quirúrgica, ¿no? Pero yo les voy a contar un secretito, ¿no? Que practico en mi actividad privada, en mi centro. Estos casos yo los resuelvo con ozonoterapia, ¿no? Infiltración local, más una historia familiar, dietética que tiene, resolver todo lo que ustedes han dicho, ¿no? Resolver su peso, sobrepeso, mejorar su alimentación para equilibrar, ¿no? Los osteoblastos versus osteoclastos, una alimentación dirigida a fortalecer, ¿no? Su probable osteoporosis que tiene o deformación ósea que condiciona su inadecuada alimentación. Y se infiltra ozono, ¿no? Según el caso. Hay veces vienen casos nada más en un solo pie, dado que estas pacientes, justo la última paciente que he tenido es en un solo pie nada más, ¿no? Es una paciente de aproximadamente 78 años, pero muy activa, ¿no? Tiene la actividad ocupacional de un joven, ¿no? ¿Por qué solo tiene un solo pie? Porque tiene asimetría, ¿no? De los miembros inferiores, ¿no? El pie izquierdo que le afecta más es el más largo, ¿no?
el miembro inferior. Entonces, eso, ahí tiene sobrepeso. ¿No? Aparte de indicarle su zapato ortopédico, corrección alimentaria para que tenga una buena osificación. Entonces se le indica, ¿no? Y van, responden bien, ¿no? A diferentes tiempos de resolución. Entonces ya la última opción es quirúrgica, que es muy, muy traumático, ¿no? Es muy traumático. Muy bien, entonces ha sido un bonito caso, ¿no? Que nos enriquece a nosotros, ahora nos da más experiencia, porque ya sabemos también qué usar, de una parte sonoforesis, de otra parte estas 3 plantas medicinales, ¿no? La hierba santa, el romero y el árnica, ¿no? Entonces, se dan cuenta cuánto se necesita más que depender nosotros de farmacopeas industriales internacionales que a la hora que quieren suben de precio, nos someten a una angustia, a un estrés. Simplemente si el Cusco tuviera, ojalá algunos de ustedes tengan esa iniciativa, si llega a entrar también en la actividad política, ¿no? El Cusco ya debe tener desde hace tiempo, ¿no? Como lo hace China, Corea, tienen un centro nacional de farmacopea, ¿no? O un centro regional de farmacopea donde se procesan, donde están ahí todos los etnobotánicos, los fitoquímicos, los ingenieros químicos, farmacéuticos, etcétera, procesando, haciendo toda la cadena de comercialización de la planta medicinal desde que se siembra hasta que se usa, ¿no? En la medicación, ¿no? Lo mismo las universidades, ¿no? En alianzas con las universidades. Y cuánto nos liberaríamos, ¿no? De la dependencia, ¿no? En realidad somos colonias mentales, ¿no? Que por no organizar nuestra corteza cerebral, nuestro cerebro, simplemente caemos, ¿no? En las cadenas del consumismo, de la dependencia, ¿no? Pero y tenemos todas las soluciones a la mano. Bien, continuemos. Juan Pelaiza, doctor. Bueno, yo les voy a hablar sobre un caso clínico de remisión de la revista Medicina, ¿no? De remisión completa y supervivencia a largo plazo de un paciente con metástasis de melanoma tratado con altas dosis del extracto del Viscum album, o también llamado muérdago blanco. Bueno, como ya sabemos, ¿no? El melanoma cutáneo maligno es altamente inmunogénico y generalmente tiene un pronóstico desfavorable, ¿no? Pero en este caso clínico vamos a observar que este muérdago blanco va a tener importantes efectos anticancerígenos y también antitumorales, ¿no? Siguiente. Bueno, el caso clínico es de una mujer caucásica de 61 años con diagnóstico de melanoma cutáneo maligno metastásico. En estadio 1A, en la oreja izquierda, con ganglios linfáticos centinela negativo. El grosor del tumor fue de 1 milímetro. En cuanto a la exposición a las rayos ultravioletas, la paciente refiere que hacía frecuentes viajes en canoa en el verano cuando era una mujer joven, y durante los cuales la cabeza estaba cubierta con un gorro que posiblemente no protegía las orejas, ¿no? El tumor se trató con incisión quirúrgica. Después de 4 años y 4 meses, el melanoma reapareció de nuevo en la oreja izquierda y nuevamente fue extirpado. Además, la paciente inició un tratamiento con inyecciones subcutáneas de muérdago blanco con una preparación de extracto, que es el liscador, de 0,1 a 10 miligramos 3 veces por semana. Luego, 11 meses después, por una tomografía de emisión de positrones, se mostró, ¿no? Metástasis ganglionares en la región de la glándula parátida izquierda, con un tamaño de 8 a 7 milímetros, y en la región iliar con un tamaño de 26 a 19 milímetros. Siguiente. Bueno, se recomendó la terapia sistémica con dacarbamazepina y ipilimumab, pero el paciente no decidió hacerlo. En cambio, el paciente durante los siguientes 2 años empezó la terapia con el muérdago blanco y se intensificó en la forma de dosificación, preparación y aplicación para producir un tratamiento más agresivo del tejido tumoral. Primero se comenzó con inyecciones subcutáneas
que cambiaron, ¿no? De la forma de preparación anterior a esta forma de preparación del muérdago blanco, que es un mezclador P60, P60 miligramos 3 veces por semana. Siguiente. Luego también se aplicaron infusiones intravenosas aproximadamente cada 2 semanas con dosis crecientes de muérdago blanco para provocar reacciones febriles y para estimular el sistema inmunológico contra el tejido tumoral. En total, el paciente ha recibido 36 tratamientos de muérdago blanco por vía intravenosa durante 2 años con dosis de hasta 2.200 miligramos de muérdago blanco, ¿no? Y también tuvo una aplicación intralesional y esta se realizó ¿no? en las metástasis de la glándula parótida en dosis crecientes hasta 200 miligramos de muérdago blanco durante 2 años. Y el paciente total recibió 26 aplicaciones de muérdago blanco intralesional. Bueno, este es un cuadrito de una línea de tiempo de la historia del paciente, ¿no? Desde su inicio de su extirpación de su melanoma, su segunda extirpación de que había reaparecido su nuevo melanoma y la metástasis que apareció tanto en la región del aparato izquierda y en la región iliar y su inicio de su tratamiento, ¿no? Con el Viscum album o muérdago blanco y donde que se ha observado, ¿no? Que con el tiempo ha disminuido tanto ha habido un decreciente, ¿no? de la metástasis que ha habido y también ha habido una remisión completa, ¿no? Siguiente. Bueno, esta es una tomografía de emisión de positrones a los 5 años y 3 meses después de iniciar el diagnóstico, ¿no? Como vemos en la imagen, vemos aquí los ganglios. Y esto después de 6 años y 11 meses de iniciado el diagnóstico, vemos que ha habido una remisión total, ¿no? De su metástasis. Siguiente. Bueno, mi nombre es Laime Yucra Rossi. Vamos a hablar sobre la discusión. Bueno, como hemos visto, como la compañera ya lo dijo, presentamos un caso de melanoma cutáneo maligno metastásico, el cual fue tratado con extractos de Viscum album o muérdago. Las dosis iniciales que proporcionaron, primero fueron bajas. Tras el diagnóstico que se le hizo a la paciente de metástasis, las dosis se Una intensificaron. pregunta, doctora Laime. O sea, hay un producto ya que la farmacopea industrial produce para su administración endovenosa. ¿Es cierto? Doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, doctor, según el caso clínico que hemos encontrado, dice que al momento de hacer las aplicaciones lo aplicaron de forma subcutánea, intravenosa e intralesional. O sea, solo de estas 3 formas. Entonces yo supongo que sí. Bien, bien. Sigamos. Ya, doctor. Bueno, entonces, tras el diagnóstico que se le hizo a la paciente de metástasis, que tenía metástasis, estas dosis se intensificaron gradualmente a niveles muy altos, pero estos inducieron a que la paciente presente fiebre y, como ya le mencioné, se utilizaron, ¿no?, combinaciones de formas de aplicación, una subcutánea de manera intravenosa e intralesional. En aquí no se utilizó ningún otro tratamiento específico para el tumor. Este tratamiento dio como resultado la remisión completa, como ya lo mencionó mi compañera, de todas las lesiones tumorales y la supervivencia a largo plazo, que estaba caracterizada por una buena salud general y una ausencia de las limitaciones físicas. Ahora, a partir de estas observaciones, ellos suponieron que las propiedades inmunológicas de los extractos de Viscum album o muérdago, especialmente las de sus lectinas, juegan un papel importante en la respuesta tumoral al tratamiento de los extractos de Viscum en este caso. Siguiente, por favor. Ahora, entonces, como les estaba mencionando,
Al suponer esto, entonces ellos dicen que se desencadenó una mayor liberación de antígenos asociados a estos tumores y hubo un mejor reconocimiento tanto inmunológico y una mayor respuesta inmunitaria contra el tejido tumoral. Y esto condujo a que haya la remisión de este tumor. En conclusión, estos extractos de Viscum album parecen tener un potencial positivo en el melanoma cutáneo maligno metastásico cuando se usa en dosis altas. Las lectinas de muérdago y viscotoxinas van a tener propiedades, como les estaba mencionando, citotóxicas directas y van a estimular las vías tanto inmunes del sistema inmunológico específico e inespecífico. De esta manera, estos podrían haber contribuido, ¿no?, al control de este tumor, en este caso, y por consiguiente a que haya una remisión del tumor. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Aló? Perdón, esto es algún comentario de alguien sobre este caso. Es muy interesante. ¿Algún comentario? ¿Una opinión? A ver, doctora Bautista. Doctor, yo tenía una pregunta. Quería saber si el tratamiento que le dieron fue durante los 6 años de manera constante o cómo lo manejaron. Decir, o sea, pasó la barrera de los 5 años, ¿no? Que ese es cualquier tratamiento antineoplásico que haya pasado la barrera de los 5 años tiene una buena significancia de eficacia, ¿no? De efectividad. A ver, si le responden a la pregunta de la doctora. La paciente comenzó recibiendo, ¿no? Cada 3 semanas inyecciones subcutáneas. Empezó con inyecciones cutáneas cada 3 semanas. Y así, ¿no? Dice que en 2 años recibió 36 tratamientos y podríamos decir eso. Bien, ¿algún comentario, una apreciación? ¿Alguien puede tenerlo? Doctor, según el caso clínico, disculpe. Sí, doctora Salas, a ver. ¿Sí que me iba a decir, doctora? Sí, doctor. Bueno, es bastante interesante porque sabemos que el melanoma es uno de los cánceres más agresivos que existen, ¿no? Y que es bastante metastásico, pero en este caso usaron solo un tratamiento natural y se pudo ver pues resultados bastante impresionantes, ¿no? Entonces, también me parece interesante lo que usted preguntó, doctor, porque si le pusieron de manera subcutánea y también intravenosa, quizás también ya ha habido estudios previos de esta planta, que se me fue su nombre, pero que quizás podría haber otros estudios que se puedan generalizar, quizás otros tipos de cáncer que puedan estar quizás avanzados también. Eso sería mi opinión, doctor. Claro, por ahí va la cosa, ¿no? Parece increíble, ¿no? Yo no creería, ¿no? Pero nos hace evidenciar algo muy importante, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema para el tratamiento antineoplásico? El problema principal es que no se sabe los mecanismos, cómo se produce el cáncer, ¿no? Se sabe sus apreciaciones generales, ¿no? Que se muta y empieza el cáncer, pero en sí totalmente no se tiene conocido la fisiopatogenia, ¿no? Para poder resolver el problema del cáncer. Tan es así, pues, de que se desarrollan muchas terapias, ¿no? Con antineoplásicos, quirúrgicos, radioterápicos, quimioterápicos, biológicos, inmunoterápicos, ¿no? Como quien dice, hay que usar lo que venga, ¿no? Para poder combatir el cáncer, pero sin saber en sí cuál es el problema, ¿no? La fisiopatología, ¿no? Y cómo abordarlo. Entonces, incluso la metástasis, ¿no? Es una hipótesis teórica, es un marco teórico de la metástasis, pero científicamente
no tiene una explicación clara también el concepto de metástasis, ¿no? Entonces revisen eso, ¿no? Eso es muy importante. Entonces podemos discutir acá también, ¿no? Para que no crean que estoy hablando mentiras o que, bueno, mi apreciación es un poco sesgada, entonces puede serlo también, ¿no? Pero el hecho es de que a nivel mundial hay un consenso, ¿no? En que el cáncer es muy astuto, el proceso cancerígeno es muy astuto, se esconde del sistema inmunológico del paciente, evade, engaña y se esconde. Entonces, algo interesante se ha mencionado acá por los expositores, ¿no? Que dice que hace aparecer antígenos del cáncer. O sea que esta plantita maravillosa tiene la capacidad de, como decir, lo que se enmascara, el proceso neoplásico lo va desenmascarando poco a poco hasta que bote señales que el sistema inmunológico de la paciente pueda capturarlo, detectarlo, golpearlo, ¿no? Entonces, eso es lo que está produciendo ahora en la fitoterapia oficial científica en el mundo, que recién la tecnología está detectando propiedades antineoplásicas también en las plantas medicinales, ¿no? Entonces, esto es todo un nuevo boom, ¿no? Para los que van a hacer cirugía oncológica, oncología médica, etcétera, ¿no? Ahí está probablemente encontremos ahí la respuesta de cómo entender bien al cáncer y poder combatirlo rápidamente, ¿no? Es muy interesante este artículo, ¿no? A ver, ¿quién? La doctora Curro, adelante. Sí, doctor, también quisiera hacer énfasis en que me parece muy interesante esta planta, ya que no trae los efectos adversos que trae la quimioterapia, ¿no? Como es la caída del pelo o la inmunosupresión o algunas otras que tienen, ¿no? Como que es la insuficiencia renal. Entonces, como usted dijo, realmente es un boom para nosotros ver que muchas de las plantas es como si tuviera una diana esta planta, ¿no? Que afecta directamente al tumor, ya que no da otros efectos sistémicos. Así es, ¿no? Entonces ahí hay aperturas para una buena investigación, ¿no? Continuemos. Ya, buenas tardes, doctor. Continuando con la exposición, soy Luna Vivanco Noeli. Y bueno, ahora le vamos a hablar de un video. Es sobre un condimento que es muy común para una enfermedad que también es muy común, que es la diabetes. Como vemos, hoy en día la diabetes se puede considerar que es la nueva epidemia, ya que con los pésimos hábitos alimenticios que todos tenemos, más la vida sedentaria que poseemos, esta enfermedad se ha vuelto muy común. Reproduce el video, por favor. Como vemos en el video, habla de cómo la canela puede ayudar en la diabetes. Vamos a ver de que la diabetes tiene tratamientos muy severos, muy agresivos, como lo que es la inyección de la insulina. Y como vemos que la canela es uno de los condimentos más comunes, además, aparte de ser dulce, tiene muchos beneficios en la salud, que va a ser sobre todo bajar lo que es la glucosa en la sangre. Y vamos a tener dos tipos de canela. Por ejemplo, el Psyllium, que es la canela verdadera, que es muy cara, y otra también que es la Acacia, que es otro más barato, y lo vamos a encontrar en la mayoría de los productos que contienen canela. Dice que cuando una persona sufre diabetes, el páncreas no produce suficiente insulina o también hay una resistencia del tejido frente a esto. Entonces, los niveles de azúcar, de glucosa, van a subir. Y bueno, lo que va a realizar la canela en este caso va a ayudar a bajar la glucosa, y esta va a tener efectos en que la insulina se puede incrementar y también va a incrementar el transporte de la glucosa entre las otras células, y esto va a hacer que baje la glucosa. Y también se realizó un estudio de 500
34 personas, en donde se observó que el consumo constante de este va a bajar unos 24 miligramos sobre decilitro de glucosa. Y aparte vamos a ver de que cuando hay un consumo excesivo de carbohidratos, estos va a hacer también que incrementen lo que es la glucosa en la sangre, entonces esto va a producir mayor daño en lo que es en lo que son los tejidos, ya que va a producir el incremento del estrés oxidativo y también de la inflamación. Y eso va a propiciar a que haya más riesgo de tener enfermedades crónicas y que dañe otros tejidos. Bien, parece que era ya otro video, ¿no? Del Alzheimer. Bien, hasta ahí es toda la exposición. ¿Comentarios? Doctor. ¿Aló? Sí, doctor Jaramillo Castro. A ver, doctor Jaramillo. Sí, doctor. Bueno, quería mencionar también como parte de la presentación en lo que es la especie de la canela, que aparte de las propiedades que se han mencionado, también se ha demostrado que no solamente disminuye lo que es la glucosa en sangre, ¿no? Tanto en su forma a partir del ayuno o comparándolo con el ayuno o también de manera postprandial. Lo que también importa es que se han hecho múltiples estudios en los cuales demuestran que la sensibilidad a la glucosa, a la insulina, perdón, se ha visto incrementada, ¿no? Y la comparan estrechamente con muchos de los fármacos antidiabéticos que existen en la actualidad. Además, parte de las propiedades también no solamente están relacionadas estrictamente a la diabetes, sino que también se han visto propiedades antiinflamatorias, las cuales tienen estas mismas propiedades por la presencia del alcohol de cumanilo, ¿no? El cual es parte de su cinamilo, perdón, y el eugenol, que estas dos sustancias ayudarían como un relajante muscular potente. Además, también se ha mencionado que también tiene acción antifúngica y antigripal. Y también tendría una función, un tónico estomacal, ¿no? Para muchas veces combatir lo que viene siendo la congestión de las náuseas, los vómitos o en sí también las diarreas. También se ha mencionado que no solamente podría bajar el LDL, sino que también el colesterol total, dando así que la importancia a este tipo de sustancia, la cual debería ser introducida con mucha mayor frecuencia hacia el consumo, ¿no? Cotidiano. También es importante mencionar que existen dos tipos de estas, que en el video, describen, existen dos tipos, la cual es la Celius, que es una de las especies, que es la que tiene las características y que tiene la propiedad de ser uno de los más potentes antioxidantes dentro de los productos, ¿no? Y la cual da la propiedad, ¿no? Principalmente de reducir la glucosa en sangre. Doctor, bueno, acotando esto, por ejemplo, lo que ya he hablado de que la canela ayuda en reducir la glucosa, principalmente en pacientes que tienen diabetes. Por ejemplo, muchos expertos en la materia hablan de que el tratamiento primario que se debe realizar en la diabetes es principalmente dieta y ejercicio. Noeli, tu apellido, doctora Noeli. Luna, doctor.
Ya. Perfecto. Sigue. Ya, entonces, si eso lo podríamos llegar a complementar con la fitoterapia, que en este caso, aplicando la canela, podríamos tener mejores efectos, pero en este caso siempre tendríamos que estar controlando lo que son los niveles de glucosa para ver cómo es el progreso del paciente. Ahí hay mucha investigación que hacer. No se olviden, como ya estamos terminando ya todo el capítulo de fitoterapia, espero que ustedes estén ya dimensionando su concepto clínico científico, ¿no? ¿Por qué es válido la fitoterapia? ¿Y por qué sirve la fitoterapia? ¿Y por qué tiene evidencia científica, ¿no? Toda planta medicinal, cada vez que actúa, está actuando integralmente, se diría holísticamente. O sea, una planta medicinal es un ser viviente que ha interactuado con su medio externo y ha sobresalido como una planta con poder curativo, después de interactuar con todo lo que es biomasa, biofluido, bioenergía. ¿No? A los que nos hacemos daño, ¿no? Entonces, así es la planta medicinal, ¿no? En el momento que ustedes están ingiriendo, cuando están haciendo un proyecto Carrión, esa planta medicinal está dialogando, está usando su inteligencia biológica e interactuando con la inteligencia biológica del paciente. Y llegan en una interacción de tal manera que le va a dar lo que necesita el paciente, ¿no? Y el paciente va a recibir lo que necesita y que tiene esa planta medicinal. Entonces, eso se llama en fisiología, en farmacología clínica, eso se llama modulación, ¿no? Regulación. Está inmunomodulando. Entonces, por eso a esas plantas claves se les llama plantas fisiológicas, ¿no? Altamente fisiológicas, ¿no? Plantas adaptógenas. Pues, científicamente en nanotecnología farmacológica se les llama que actúan con sus moléculas claves, con sus nanofactores, están actuando en forma adaptándose al paciente, ¿no? A lo que necesita. Por eso se llaman plantas o moléculas adaptógenas. ¿Ya? Entonces eso sí tiene que estar bien claro, ¿no? Eso es el fundamento científico de la fitoterapia oficial, ¿no? De tal manera que pueden actuar a diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, algo escuché, la diabetes, ya les he dicho, ¿no? Que todo paciente con diabetes es una mina, es un campo germinativo de la moniliasis, tiene moniliasis en alguna parte de su cuerpo. Y esta plantita, además, ya tiene, y es antimicótica, ¿ve? Entonces es así, ¿no? En la naturaleza se da todas las respuestas, ¿no? Solo que debemos aplicar bien la ciencia de la investigación, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Si tuviéramos, ¿cuánto beneficio haríamos a la población si tuviéramos un consultorio de medicina natural donde estemos aplicando esto, ¿no? Donde estemos aplicando esto, ¿no? Y sometiendo la investigación continua, ¿no? Controlamos a la paciente una vez al mes, 2 veces al mes, dependiendo de las observaciones y necesidades. Ahorita mismo, ¿no? Yo les sugiero una cosa, ¿no? Tenemos que cambiar, tenemos que tener una actitud nueva, ¿no? Después de esta pandemia ante la sociedad, ¿no? Tenemos que hacer ver de que la universidad es una organización inteligente. ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, estas clases? ¿Por qué no las hacemos abierta, ¿no? Clase abierta, en los teóricos prácticos, por lo menos, ¿no? Que nos estén escuchando un representante o 2 representantes de algún sector poblacional, ¿no? Que esta clase, por ejemplo, teórico-práctica, le tocaría hacer que nos acompañen 2 personas de Huanchac,
la otra que nos acompañe 2 personas de San Jerónimo, una clase abierta, extendida, ¿no? Y que sepan que ustedes están haciendo un trabajo intelectual, cognitivo serio, revisando artículos, y de esa manera incluso ustedes mismos como generación médica se estarían marketeando, ¿no? De que enseñando a la población cómo se forma un médico, ¿no? Que no es cualquier broma, ¿no? Entonces, eso sería muy interesante, ¿no? Aprovechemos ya la plataforma potente que tiene la universidad y la gran inversión de dinero que está haciendo y que beneficie para todos, ¿no? Y eso nos va a abrir muchos campos, ¿no? Cambiar la realidad. Muy bien. ¿Algunas otras opiniones? Doctor, íbamos a presentar un video más. Muy beneficiosa. Voy un momentito a la pizarra para explicar. Fíjense. El cuerpo, ¿no?, depende de muchas cosas para que funcione bien, para que tenga salud. ¿Qué pasa? El jengibre provee una ayuda digestiva. Por ejemplo, personas que tienen problemas digestivos, que tienen problemas para digerir alimentos, que tienen muchos gases, ese tipo de cosas, utilizar un suplemento o inclusive un té de jengibre, se puede hervir un poco. El jengibre es bien fuerte, así que con un poquitito nada más que usted utilice para hervir, crea un té con mucha facilidad. El té de jengibre, por ejemplo, o un suplemento de jengibre ayuda mucho a los problemas digestivos. También ayuda con las úlceras. Se ha visto en estudios clínicos que el jengibre tiene una capacidad. Doctor, quisiera que veamos que acá el doctor Frank Suárez habla de las propiedades del jengibre y nos da 6 importantes propiedades, más en las diferentes investigaciones nuevas que han salido en la actualidad. Curro Barbosa, doctor, sí ha visto que el jengibre no solo tiene esas aplicaciones, sino tiene muchas más, dentro de las cuales vamos a enfocarnos primeramente en lo que es el efecto antináuseas y antiemético, el cual ya se ha investigado en diferentes investigaciones, como por ejemplo tratamiento antiemético para embarazadas, para los pacientes que reciben quimioterapia, en aquellos pacientes en los que reciben el tratamiento para la tuberculosis y la terapia antirretroviral, siendo muy eficaz. ¿Y de qué manera actúa? Suprime lo que es la activación de los receptores de serotonina en las neuronas entéricas. Aparte de ello, podemos ver que este es un superalimento, ya que tiene diferentes propiedades, como podemos ver dentro de las más resaltantes, me parece su actividad antimicrobiana, en la cual se ha evaluado en lo que es la pseudomonas aeruginosa, viendo de que inhibe la formación de los biofilms y lo que es en otras, como es en otras bacterias afecta en la integración de la membrana. Entre otras propiedades importantes es la neuroprotección, la cual se ha visto en modelos de ratas, en donde se les daba quión y modelos de ratas que tenían Alzheimer, se les daba quión y estos aumentaban su memoria. Y bueno, en la actividad antiobesidad, donde se vio que las personas que recibían quión en comparación con el grupo control disminuyeron su índice de masa corporal. Continuando con las propiedades del jengibre, Morales, doctor. Como ya hemos visto, el jengibre tiene muchos nutrientes que son beneficiosos, que se van a encontrar dentro de los aceites esenciales o los minerales o las vitaminas o aminoácidos que están dentro de esta planta. Pero la parte más importante de esta planta son las raíces, que le da un aroma y un sabor picante que es tan característico. Como ya sabemos, la propiedad creo más característica es la antiinflamatoria, y también dentro de las otras es que es un antioxidante, y su acción antioxidante nos ayuda con la prevención del cáncer. El jengibre por sí mismo ya tiene propiedades antitumorogénicas, es decir, que es capaz de impedir la producción de tumores, y de esta manera va a prevenir algunas enfermedades como el cáncer colorectal, que ha salido en estudios.
Y esto es gracias a que contiene compuestos como el 6-gingerol, que lo que hace es imposibilitar el desarrollo y la proliferación de las células cancerígenas en la zona intestinal. Por otro lado, también ayuda a combatir a la bacteria Helicobacter pylori, que es la principal causante de las úlceras intestinales. Y como otra propiedad también importante es que ayuda a la buena circulación, mejora el riego sanguíneo, esto gracias a su efecto antiinflamatorio que es capaz de regular la presión arterial, mejorando el riego sanguíneo y hace que la sangre sea más fluida y de esta manera favorezca la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Siguiente. García Castillo, doctor. Bien, dado la hora avanzada, vamos a darlo ya por terminado la práctica, que quede para el siguiente interactivo. El siguiente interactivo es la última clase que tienen ustedes antes de la evaluación, ¿no? Se trata sobre medicina natural científica, ¿no? Medicina natural, el concepto que hemos ido desarrollando, que es un planteamiento amplio, con enfoque a la única medicina, ¿no? A medicina universal, llámese medicina natural, fisiológica, científica, ¿no? Ahí tienen que evidenciar ustedes, buscar literatura, ¿no? Quiénes son los líderes de que la medicina es una sola, ¿no? La medicina no es fragmentaria. Ese es por un lado, y me gustaría que traigan conceptos sobre homeopatía, la medicina de la modernidad, del futuro. La homeopatía es la verdadera medicina, ¿no? Que se debe practicar, lógicamente coadyuvado por todas las otras terapias curativas, ¿no? Que incluye también la medicina oficial. Entonces, en eso comprendería el interactivo siguiente. Además, considerar, ¿no?, cómo es la medicina bioenergética, ¿no? Justamente la homeopatía tiene fundamento bioenergético, ¿no? La medicina del futuro, la medicina única, la medicina consensuada, con evidencia científica, tiene que ser la medicina bioenergética. ¿Por qué? Porque nosotros, cada uno de nosotros somos sistemas bioenergéticos. Entonces, en el momento que desfallece nuestra producción energética es porque estamos enfermos, ¿no? ¿Y quién se encarga principalmente de eso? Son las mitocondrias, diríamos, ¿no? La medicina es la medicina mitocondrial, ¿no? Fallan las mitocondrias, entonces ya fallan todos nuestras partes orgánicas de acuerdo a nuestra configuración genética. Eso es todo, ¿no? La medicina es muy sencilla si nos ayudamos todos, ¿no? Imagínense, ¿no?, que tuviéramos ya un consultorio de medicina natural científica, donde estemos administrando con otros profesionales en cadena, en equipo, a la sociedad, que le enseñemos a usar el quión, que le enseñemos las bondades del quión, tal como ustedes han manifestado ahorita, ¿no? Que estemos dando así una clase abierta, pero cada vez más organizada y sistematizada. Entonces, ¿quién no quisiera estar en la Universidad Andina del Cusco, ¿no? Y a los egresados de la Universidad Andina del Cusco, los médicos serían bien considerados, ¿no? Y así, ¿no? Y seguir sirviendo, ¿no?, mientras uno tenga vida. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. Bien, queridos estudiantes, entonces nos estamos viendo en el otro interactivo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, nos vemos.